la inflación justamente registró 4.2% para el dato de abril, ¿no? Este es abril 2020 hasta abril 2021. El índice de precios al consumidor va a estar creciendo en 4.2%. Nuevamente, Han, que menciona que sorprendió a toda la gente, porque todo el mundo esperaba solamente 2.1, sin embargo, el registro se fue hasta 4.2 y en particular resalta la aceleración fuerte que ha tenido en los últimos meses. ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que en Estados Unidos, a medida que el proceso de vacunación está avanzando de manera significativa, ya prácticamente más del 50% de su población tiene al menos una dosis de la vacuna. Todo el mundo que estaba encerrado en casa, que no salían, que no iban a fiestas, que no iban a los supermercados, no iban en general a los pequeños comercios, a los restaurantes, a los hoteles, no había viajes. A medida que avanza el proceso de vacunación, todo el mundo está empezando a gastar la plata. Y eso justamente se va a reflejar en la inflación del último mes de abril, lo cual ha sido brutal para el dato de Estados Unidos. En todo momento y en todo lugar, la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? Money dominates, es lo que menciona. Las personas, los agentes, los analistas, no le han estado tomando cuenta al crecimiento fuerte que ha habido de la base monetaria o de los activos de la hoja de balance de la Reserva Federal. Incluso el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, un republicano, en una de sus comparecencias en el Congreso, pues menciona que no le prestan atención al crecimiento de la oferta monetaria. Como no le toman presión o medida al crecimiento de la oferta monetaria, pues prácticamente este crecimiento de la oferta monetaria podría estar descontrolado. Y cuando empieza la pandemia, cae abruptamente la economía, el desempleo en Estados Unidos pasa de un 3.9% hasta 12-13%, y así en cosa de semanas. ¿Cuál es la solución? Pues usar la máquina de impresión. En este caso, la Reserva Federal empieza un programa de quantitative easing nunca antes visto en la historia. En particular, este programa de quantitative easing va a implicar un crecimiento y brutal de la oferta monetaria. De hecho, si bien vemos los datos, antes de la pandemia, el total de activos de la Reserva Federal era de 4 trillones. Y resulta que como consecuencia de este quantitative easing masivo que hizo la Fed, esto a la fecha ha pasado de 4 a 7.8, es decir, prácticamente con relación a diciembre de 2019 se está duplicando la hoja de balance de la Fed. Entonces, toda la cantidad de dinero que tardó más de 100 años crear, o toda esta construcción de activos de la Fed, que tardó más de 100 años, en cosa de poco más de un año ya la han duplicado. Si vemos el dato ya por tipo de activos, lo que va a estar creciendo es justamente esta línea naranja, que es un conjunto de activos que mantiene la Fed. En la Fed, en sus activos, lo principal que tiene son bonos del gobierno de Estados Unidos, típicamente bonos de corto plazo. También ha estado comprando en el tramo largo de la curva de rendimientos. Y no solo eso, ha estado empezando a comprar bonos de algunas empresas corporativas. Están planteando que se puede comprar ETFs de renta fija. También compra bastante de MBAs, ¿no? O mortgage-backed securities, ¿no? Estos títulos respaldados en hipotecas, ¿no? Todo eso es lo que está comprando la Reserva Federal. Por tanto, hay un crecimiento brutal en esta oferta de dinero. Obviamente, esto es la hoja de balance. En el pasivo, ¿cómo se refleja este conjunto de elementos?
La parte naranja son los activos de reserva. La parte azul es el circulante, ¿no? Circulantes más reservas es la base monetaria. Luego, la parte verde son, son depósitos que tiene el Tesoro, el gobierno federal de los Estados Unidos en la Reserva Federal, ¿no? Una imprenta sería estos billetes, la parte azul, ¿no? Si vemos la parte azul y no se registra un crecimiento importante, las reservas de encaje han subido de manera brutal. Nuevamente, esta es la historia que les decía, que para hacer las operaciones en mercado abierto no necesitas una máquina de imprimir billetes para ir corriendo al mercado secundario a comprar los bonos del Tesoro de Estados Unidos, sino simplemente presionas un botón y la Reserva Federal va a estar depositando estos fondos en las cuentas que tienen bancos de Estados Unidos en la Fed. Y así se ha creado el dinero, o por lo menos en este caso la base monetaria. Entonces, el crecimiento por quantitative easing, este crecimiento brutal de casi 4 trillones, a final de cuentas está siendo respaldada por este crecimiento de las reservas. Volviendo al artículo de Hanke, entonces vamos a tener un crecimiento bastante dramático en lo que es la oferta monetaria y lo que él menciona es que usa la teoría cuantitativa del dinero y lo que va a hacer es sacar las tasas de crecimiento de estas variables desde el año 2010, ¿no? En los últimos 10 años, cuánto ha sido el crecimiento de la oferta monetaria, cuánto ha sido el crecimiento de la velocidad de circulación del dinero, de la inflación y finalmente del producto real. ¿Qué es lo que menciona Hanke? La meta de inflación para el caso de Estados Unidos es 2%. ¿Ok? Y el PBI real ha crecido en promedio 1.8% en esos últimos 10 años. Por su parte, la oferta de dinero creció en un promedio de 6.5%, ¿no? Hasta también en esos últimos 10 años. Por su parte, la velocidad de circulación del dinero es 2.5%. Entonces, haciendo las cuentas con esta teoría cuantitativa del dinero, los datos muestran que el crecimiento del dinero ha sido 6.5%. Básicamente ha estado alineado el crecimiento de la oferta de dinero con esta tasa de crecimiento objetivo que menciona Hanke, ¿no? En este modelo sombra, ¿no? Este benchmark. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? La inflación, a final de cuentas, ha sido 1.7%, ¿no? Ahora, llega el contexto de pandemia y el crecimiento de este indicador M4 de dinero ha sido brutal, ha crecido 28.9%. Hanke menciona que esta es la tasa más alta desde el año 1943. Y hasta el dato de abril, este crecimiento interanual ha sido 24%, ¿no? Muy por encima de este nivel de regla de oro, crecimiento de regla de oro de 6.5%. Entonces, cuando hay esta brecha de que el dinero está creciendo al 24% cuando debería crecer solamente al 6.5%, al final de cuentas se va a traducir en inflación. Por tanto, no es una sorpresa que la tasa de inflación haya golpeado a todos los analistas, ¿no? Con este registro de 4.2. Esto solamente es el inicio. Steve Hanke menciona que para el fin de este año no sería una sorpresa que la tasa de inflación en Estados Unidos le pegue al 5%. Ahora bien, viene Jerome Powell y nos dice, no, que esto es solo un elemento transitorio, resulta que hay un efecto base porque el año pasado en abril, como la economía estaba cerrada, los precios se desplomaron y entonces al día de hoy prácticamente lo que está pasando es por ahí una normalización. Entonces esa es la historia que está vendiendo la Reserva Federal, Jerome Powell.
resulta que los bancos centrales siempre están jugando a que influyen mucho en las expectativas de los agentes, ¿no? Y los datos ya están empezando a preocupar a los propios presidentes de cada uno de los bancos del sistema de la Reserva Federal. Algunos presidentes de reservas federales ya están empezar a hablar sobre ya hacer tapering, ¿no? Están discutiendo cuándo vamos a empezar a hablar acerca ya de la normalización de la política monetaria. Y a todo esto viene, recuerden, el 2020 se tuvo unos paquetes gigantescos de ayuda en la administración de Trump. Entonces, ¿qué va a pasar con el déficit de Estados Unidos? Si recordamos nuestras clases de teoría fiscal de precios o la que vimos de la desagradable aritmética monetarista, hay una relación entre el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento por parte del Banco Central. Que por cada $2 que Estados Unidos gasta, en términos reales, la IRS está recaudando solamente $1. Entonces, ¿de dónde sale el segundo dólar que está gastando de más los Estados Unidos? Y acá viene el gran truco. Lo normal sería si es que esto se financia con deuda, el dólar extra lo estás financiando con deuda, pues lo normal sería que los agentes del sector privado están comprando estos treasuries y obviamente al comprar treasuries se abstienen de hacer inversiones en empresas o consumir eventualmente, lo cual eventualmente no generaría inflación. Entonces, si simplemente esta deuda adicional, este dólar que emiten, es financiado netamente mediante compras de bonos por parte del sector privado, pues no habría mucha preocupación. Básicamente no se genera inflación. Sin embargo, lo que tenemos resulta que tenemos 3.1 trillones de déficit y el extra ha sido prácticamente 2.1, ¿no? Con respecto al año anterior. ¿Y de dónde se está financiando eso? Nuevamente, nos viene a la mente esta historia del quantitative easing. El quantitative easing, recuerden, es la compra de bonos del tesoro por parte del Banco Central en el mercado secundario. Obviamente, quien le vende estos bonos del tesoro al Banco Central son los agentes del sector privado, con lo cual, en neto, lo que está pasando es que aumenta la deuda del sector público consolidado. Entonces tenemos 2.1, 2.2 trillones extra de déficit, o sea, 10% del PBI como déficit extra. ¿Y en cuánto creció nuevamente la hoja de balance de la Fed, ¿no? en estos activos? A ver, ha pasado de 4 hasta 7, 3 trillones. Grosso modo, el déficit de los Estados Unidos que se ha financiado mediante la emisión de bonos, esta emisión de bonos la ha comprado, grosso modo, así tipo haciendo matemáticas súper sencillas, la Reserva Federal. Con lo cual tenemos en la práctica un gran episodio probablemente el mayor episodio de drop helicopter money, ¿no? De lanzar dinero desde el helicóptero, porque mientras la Reserva Federal está comprando estos bonos para un poco disfrazar esta política monetaria de drop helicopter money. Si es que hay inflación, esta cuenta del déficit que está siendo financiado por el Banco Central, al final de cuentas la paga el consumidor o el público a través de la inflación. Nuevamente, la inflación es un impuesto no legislado, es un impuesto que te quita recursos sin que te das cuenta. La gente, por el solo hecho de tener billetes en su cuenta, en su billetera o tener algo de ahorros en su cuenta bancaria, ya está perdiendo. Todo el mundo que tenga dólares va a estar perdiendo.